Hace algunos años hubo un psicólogo interesado en investigar sobre las capacidades cognitivas de las personas, es decir, las capacidades a la hora del conocimiento. Cuando terminó sus estudios, la conclusión fue la siguiente: los humanos tenemos diversos tipos de inteligencia, según él son 12. Está, por ejemplo, la inteligencia verbal a la hora de comunicarnos, la inteligencia lógico-matemática para resolver problemas matemáticos, la inteligencia musical, la inteligencia intrapersonal para entendernos a nosotros mismos, la inteligencia colaborativa a la hora de trabajar en equipo. ¿Cuántas llevo ya? Se me perdió la cuenta. Es que lo mío definitivamente no es la inteligencia matemática, de pronto la verbal y eso. Y así como hay diferentes tipos de inteligencia, hay diferentes tipos de cultivos. ¿Qué cultivos orgánicos? ¿Qué cultivos en tierra? ¿Qué cultivos hidropónicos? ¿Qué cultivos verticales? ¿Qué cultivos urbanos? Y ustedes dirán, ¿qué le pasó a Santiago? Se enloqueció, empezó hablando de inteligencia y ahora está hablando de cultivos. Eso no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver, porque como hay diferentes tipos de inteligencia, también hay diferentes tipos de cultivos. Y además porque puede haber cultivos inteligentes. Cuando hablamos de cultivos inteligentes, lo que normalmente conocemos como un cultivo, pero a ese cultivo le estamos agregando componentes tecnológicos, generalmente son sensores. Con esos sensores tomamos información y esa información se la suministramos a las personas que trabajan dentro del cultivo para que tome decisiones en tiempo real. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos. Hoy hablaremos de cultivos inteligentes. Uno pensaría que los cultivos funcionan muy bien sin ese apellido, inteligente. ¿Y a qué me refiero con eso? A que durante miles de años los humanos de muchas partes del mundo cultivaron, cosecharon y se alimentaron. ¿Tuvieron dificultades? Seguro, que algunas plagas o algunas enfermedades, pero mal que bien la agricultura ha estado ahí siempre cumpliendo con su función, producir alimentos. Entonces, hoy en día, ¿para qué nos sirve que un cultivo sea inteligente? Los cultivos inteligentes nos permiten entender realmente cuál es la realidad del cultivo en tiempo real. Con esa realidad, los cultivos permiten que sus agrónomos tomen decisiones para optimizar recursos, bien sea para mejorar la productividad del cultivo, para generar ahorro en el consumo de aguas, de fertilizantes, de productos químicos, o para mejorar la calidad de sus productos. Supongamos que yo tengo un cultivo y quiero que mis plantas sean más inteligentes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Les leo a las plantas? Para ti, mi Miami, el cantar del mío Cid. O les pongo noticias. Aunque, sin molestar, mi mamá sí le ponía música a las plantas, dizque para que se pusieran más bonitas. ¿Más bonitas? Seguro. ¿Pero más inteligentes? No sé. Normalmente, en los cultivos inteligentes se manejan como base los sensores. Un sensor es un dispositivo que está en capacidad de detectar acciones externas como temperatura, presión, humedad, luz, entre otras. Entonces, en sensores de medio ambiente manejamos sensores de temperatura, se manejan sensores de humedad relativa, sensores de CO2, sensores de radiación, como puede ser la radiación PAR, que es la radiación que le permite a las plantas hacer su fotosíntesis. La fotosíntesis también se conoce como función clorofílica. Es el proceso de convertir energía lumínica en energía química. También tenemos sensores de suelos que nos permiten medir la electroconductividad del suelo, la cantidad de sales que hay en el suelo. Sensores de humedad del suelo, sensores para conocer cómo se mueven las aguas a nivel subterráneo. Tenemos tensiómetros para medir la cantidad de agua que hay en el suelo. Hay diferentes tipos de sensores de luz. Tenemos sensores para medir la humedad de hoja, que es la cantidad de agua que hay en la superficie de una hoja, y eso afecta directamente el tema de enfermedades. O sea que hay sensores para todo, y para todo es para todo. Queda claro que la inteligencia de los cultivos no está en las lecturas, sino en los sensores que tenga, y que hay diferentes tipos de inteligencia, es decir, diferentes tipos de sensores. Pero ¿cómo sabe uno qué sensores ponerle a su cultivo? El criterio para poder tomar decisiones de qué sensores usar realmente está dado desde la necesidad que tenga el cultivo. Por poner un ejemplo, hay cultivos de flores con ciertas variedades de flores para las cuales la
conductividad del suelo es definitiva, porque a mayor cantidad de conductividad o de fertilizantes en el suelo puede afectar negativamente el desarrollo de la flor. Y un déficit de esos nutrientes también lo puede llegar a afectar de manera negativa. No podemos afectarlo ni por encima ni por debajo, tiene que estar en un punto ideal. Ahí entonces entramos a montar o a usar sensores que nos permitan identificar cuál es ese punto ideal y cómo se toman decisiones tanto a futuro como a presente. Contamos con la estación meteorológica, es una estación móvil para el cultivo de rosas que nos permite determinar todas esas variables en el ambiente, como lo es la humedad relativa, temperatura, radiación par, y tiene también un sensor que va en el suelo y ese nos permite también determinar y conocer la humedad del suelo, la temperatura y la conductividad eléctrica. De los 3 valores que nos ayuda a medir este sensor, la conductividad es la cantidad de alimento disponible en el suelo para que las plantas tomen. Es decir, es como en nosotros los humanos. A mí me puede gustar un poquitico más la sopa salada que a otra persona. Entonces yo requiero de una conductividad mayor o menor que otra persona. Las plantas presentan lo mismo. Esta variedad como tal requiere de una conductividad en este punto de crecimiento entre el 0.5 y el 0.8. La temperatura del suelo se mide en grados y requiere de una temperatura entre 15 a 25 grados en el suelo. Al igual que, y también el otro punto que nos ayuda a medir es la humedad, que requerimos estar entre un 27 a un 40-45% como máximo. Es ahí donde, si estamos por encima o por debajo de estos valores, determinamos el punto de riego. Cuánto riego vamos a incluir o cuántos litros de agua por metro cuadrado en este tipo de variedades. Uno de los sensores que más utilizamos acá es humedad relativa, porque estamos en una zona que tiene mucha humedad y pocas horas de luz, y eso nos permite determinar cuando tenemos humedad por encima del 95%, que la empresa prestadora de servicio nos genere una alarma, que nos la envíen al correo o ya sea por un mensaje al celular, y una vez tenemos esa alarma, tomar medidas de acción, como es el cierre de cortinas, humedecer suelos o al contrario, bajar la cantidad de agua en los suelos para evitar crecimiento de hongos o bacterias, y que a cualquier hora del día, a la noche, 24 horas del día, podamos recibir este tipo de alertas y nos ayuden a tomar las decisiones y las medidas correspondientes en el tiempo oportuno para evitar una pérdida en la producción. Entonces los sensores lo que hacen es recopilar mucha información del cultivo, de humedad, de temperatura, etc. Y esa información la llevamos como a la nube, a la plataforma. En la plataforma ya lo que se generan son gráficas, estadísticas. Toda esa información la estudian los productores como tal de los cultivos en las fincas y así pueden tomar decisiones pues como más acertadas y anticipadamente ante cualquier, no sé, cambio climático que pueda ocurrir, no sé, un día después. Ese tipo de decisiones adelantadas se pueden tomar gracias a los sensores que tenemos. Esa información es recopilada y llevada hasta la nube. En la nube se procesa, se correlaciona, se compila a través de diferentes procesos como Big Data, como minería de datos, etc. Big de grande, data de datos, muchos datos, muchos datos, miles de datos. Eso es el Big Data, recoger muchos datos. Pero de nada sirven esos datos si no se hace nada con ellos. Es como, por ejemplo, que usted tenga mucha plata, que se gane la lotería y que guarde toda la plata debajo del colchón y nunca toque un peso. ¿De qué le sirve? De nada. Lo importante es salir, pasear, comprar, pagar la deuda del ICETEX, ir a cine y poder comer crispetas. Pues algo así pasa con el Big Data. En este caso, por ejemplo, se obtiene mucha información de los sensores que están en los cultivos. Con esa información luego se analiza para saber qué hacer con ella. Y ahí es donde entra la minería de datos. Es como que usted tenga una mina y en esta mina hay rocas, hay minerales, pero también hay oro.
hay que buscarlo. Entonces ahí entra el minero, o sea, el estadista o el científico de datos, para buscar entre todas esas rocas y minerales dónde está el oro, o sea, para buscar entre toda esa información dónde están los datos útiles para el cultivo. Y luego se correlaciona bajo modelos de inteligencia artificial para que al final el cultivo pueda recibir una información que le sea útil para esa toma de decisiones. Durante muchos siglos, los fertilizantes para los suelos eran excrementos de algunos animales o desechos orgánicos. Pero a mediados del siglo XIX se descubrió un mineral proveniente de países como Chile y Bolivia, y nació la industria del salitre. Mientras tanto, en Europa se buscaban métodos para fijar nitrógeno atmosférico, y fue así como en 1895 se patentó un método conocido como el franc caro, el primer paso para dejar la dependencia del comercio internacional de salitre. Y parecía funcionar muy bien, hasta que en 1913 un químico nacido en lo que hoy es Polonia publicó un artículo llamado Sobre la producción técnica de amoníaco a partir de sus elementos. Pero sus resultados, aunque sorprendentes, seguían siendo de laboratorio, por lo que se puso en contacto con un ingeniero químico quien tomó el aparato de Fritz y lo transformó en una máquina capaz de producir no gramos, sino toneladas de amoníaco. A este proceso se le conocería como Haber-Bosch. Alemania se vio bastante interesada en el amoníaco y los compuestos nitrogenados, y no solamente para usarlos como fertilizantes agrícolas, sino para emplearlos como materia prima para fabricar explosivos y armas químicas. Fritz se convirtió en uno de los químicos alemanes más importantes en el desarrollo de armas químicas de la Gran Guerra. Alguna vez dijo, en tiempos de paz un científico pertenece al mundo, pero en tiempos de guerra pertenece a su país. En 1918, Fritz Haber recibió el Premio Nobel de Química y estas fueron algunas de las palabras pronunciadas por el presidente de la Real Academia Sueca de las Ciencias. Profesor Haber, la Academia de las Ciencias de este país le ha otorgado el Premio Nobel de Química de 1918 en reconocimiento a la solución del problema de combinar directamente nitrógeno atmosférico con hidrógeno y por lo tanto ha creado un medio importantísimo de mejorar los estándares de la agricultura y el bienestar de la humanidad. Fritz Haber recibió el Premio Nobel de Química por producir amoníaco a partir de sus elementos. Hay muchas aplicaciones y también hay muchos sensores, pero antes de eso, ¿cómo hacía la gente? Pues con los sensores naturales tocaba, o sea, oído, nariz, ojos, y en esto de la inteligencia digital, pues como no había entonces inteligencia humana, o sea, sabiduría. Antes de que los cultivos se conocieran como cultivos inteligentes, los agrónomos tomaban decisiones basadas en la intuición o en unos conocimientos, digámoslo, un poco más limitados. Por ejemplo, si tú necesitabas conocer cómo iban evolucionando las plantas para hacer una proyección de cosecha, lo hacías basado en días. Hoy se tiene, a través de diferentes estudios, la certeza de que hay plantas que evolucionan dependiendo de la cantidad de horas de calor que logran acumular. A través del uso de sensores y de estas tecnologías, logramos identificar y calcular cómo van acumulando las plantas esa temperatura y se pueden hacer proyecciones para saber exactamente en qué fecha y qué cantidad de producto va a entregar un cultivo. Toda la información recolectada en este equipo nos la suministra y nos la manda directamente a una base de datos que tenemos. En esa base de datos podemos entrar y mirar el historial del último tiempo, meses, días, semanas, como la queramos mirar, y determinar determinar un punto específico a medir o cuáles son esas variables que nos está afectando en este momento la producción. Bueno, en este momento vamos a
a tomar los datos de este sensor y vamos a mirar conductividad, humedad del suelo y temperatura. Le damos graficar y aquí tenemos entonces la temperatura, tenemos que estar en 16 grados. Es una temperatura muy buena para tener un 30-40% de humedad. Vamos a mirar la humedad del suelo, 40.95% de humedad. Vamos a mirar conductividad, la tenemos, está cargando, y está en 5. ¿Para qué nos ha servido y cómo es la relación con un cultivo inteligente? Es inteligente porque nos ayuda a optimizar el recurso, tanto monetario porque nos ayuda a tomar decisiones de no incurrir en gastos adicionales a lo que requiere una planta. Anteriormente decíamos, mensual hacemos esta fertilización, pero con este tipo de herramienta no tenemos que hacerlo mensual, incluso nos hemos ahorrado en algunas variedades hasta el 50% de aplicaciones. En el recurso humano podemos decir también que hay que regar cada día por medio, pero lo hacíamos día por medio, tuviéramos sol o altas temperaturas o bajas temperaturas. Hoy en día, si tenemos bajas temperaturas como se está presentando en el momento, regamos 1-2 veces a la semana y nos estamos ganando o la finca está ahorrando en un 50% en esa mano de obra, en ese proceso específico como lo es el riego. Anteriormente tendríamos que venir a campo a medir con termómetros manuales, pedir un análisis de suelo, acudir de pronto al aeropuerto o al ICA que nos suministraran con una estación meteorológica este tipo de información que necesitamos. Hoy en día, pues con esta ayuda, con estas herramientas es muy fácil y nos agiliza tener la información a tiempo. Cada día es un diagnóstico y cada día es una toma de decisiones que nos ayudan a mejorar nuestras condiciones en invernaderos y las condiciones para que las plantas tengan un buen desarrollo y de esta manera poder tener una mejor producción, tanto en calidad y fitosanitariamente. Es información que se está recopilando todo el tiempo y que son variables demasiado importantes pues, para la productividad del cultivo. Antes, por ejemplo, no se podía hacer tan precisamente ni con información con tanta constancia. Esa información ya ahorita la podemos facilitar como tal al productor y así pues puede ser mucho más eficiente el proceso como tal del cultivo. Hay muchos mitos alrededor de los cultivos inteligentes, pero realmente el éxito de un cultivo inteligente depende del enfoque que le dé el sector o el agrónomo. La información es muy fácil de obtener, pero el uso es lo que realmente define el éxito o el fracaso de un cultivo inteligente. Entonces, supongamos que el agricultor tiene los sensores en su cultivo, o sea, ya va siendo un cultivo inteligente. Tiene los dispositivos para acceder a esa información, el computador, la tableta o el celular. Tiene los datos, la Big Data, muchos datos, y le ha hecho minería, o sea, ya sabe la información útil que puede encontrar allí. Está como cuando una persona está frente a su closet y tiene mucha ropa. No es mi caso porque ustedes aquí han visto las 5 camisas que tengo y ya. Pero si alguien tiene mucha ropa, pues tiene que decidir qué ponerse. Depende con quién se vaya a ver o al lugar que vaya a ir. Pues supongamos que el agricultor tiene todo eso. No el closet, puede tener mucha ropa o no, sino el dispositivo, los sensores y los datos. ¿Qué tipo de decisiones puede tomar? Ellos pueden ingresar a las plataformas y en las plataformas van a encontrar información como por ejemplo los deltas de temperatura, las temperaturas máximas, las temperaturas mínimas, gráficas, diferentes tipos de informes tanto históricos como proyecciones a futuro y con esta información ellos pueden tomar decisiones, por ejemplo, en qué momento aplicar fertilizantes o en qué momento aplicar un riego y en qué momento no aplicar riego. Las plantas son seres vivos y como seres vivos, para que sean más productivas, lo que buscamos es que estén lo menos estresadas posibles, tanto a nivel hídrico como a nivel de fertilizantes, como a nivel de luz. Cuando una planta es feliz y está en sus condiciones ideales, es mucho más productiva. Lo que buscan los cultivos inteligentes es generar un ambiente de felicidad las 24 horas del día y así permitir que la productividad en el cultivo esté a tope.
Por si apenas están conectando, se perdieron en el camino o los llamaron por teléfono, hoy estamos hablando de cultivos inteligentes. Y en resumen es poner sensores en los cultivos, que esos sensores tomen una información, analizar esa información o esos datos y luego tomar decisiones. Pero aparte de los sensores, también se pueden tomar datos, por ejemplo, de estaciones meteorológicas o imágenes aéreas. Esto puede hacerse con drones o descargando imágenes satelitales de algún punto en específico. Toda esa información puede analizarse para determinar, por ejemplo, si es necesario adelantar la cosecha, dónde hay que fumigar exactamente o si hay que retrasar la siembra debido al estado del clima. Ya sabemos qué dispositivos usar para obtener esos datos. Pero, ¿qué tipo de tecnologías o cómo se llaman las tecnologías que ayudan en este tipo de cultivos inteligentes? Básicamente manejan tres tipos de tecnología. Está el IoT, o el Internet de las Cosas. Como su nombre lo indica, el Internet de las Cosas, también conocido como IoT, son cosas conectadas a Internet. Cosas de la vida cotidiana, como electrodomésticos, dispositivos médicos, elementos industriales. Estos aparatos están dotados de sensores que les permiten obtener variedad de información y enviarla a usuarios a través de Internet. Está el Big Data, que es tomar esos datos con los sensores, llevarlos a una nube, procesarlos y obtener diferentes correlaciones. Por último, la inteligencia artificial, que es modelar la toma de decisiones basados en algoritmos. Voy a usar un poco de mi poca inteligencia verbal para demostrar un poco de mi poca inteligencia matemática. ¿Qué son los algoritmos? Los algoritmos son operaciones matemáticas que permiten hacer cálculos para hallar resultados. Es diferente a logaritmos. Una cosa es logaritmos y otra cosa es algoritmos. Hoy no me alcanza para explicar todo eso en la cabeza, entonces solamente vamos a hablar de algoritmos. O sea, los pasos que debe seguir una máquina para resolver algo. Hay un problema y hay unos pasos que hay que seguir para resolverlos. Si a usted le interesa esto de los algoritmos y los sensores, podría empezar por Internet de las Cosas. Hoy en Colombia se encuentran soluciones muy prácticas, muy sencillas, muy económicas, pero que realmente generan valor a los cultivos. Realmente hay muchos mitos acerca de que la tecnología es muy compleja o es muy costosa o es muy difícil de utilizar, pero realmente son simplemente eso, mitos. No son tecnologías costosas ni son tecnologías difíciles de usar. Como te digo, los cultivos inteligentes hoy los puedes manejar desde tu celular de manera muy intuitiva, muy sencilla, con unos datos muy puntuales. Una de las barreras fundamentales para que se pueda masificar el tema de los cultivos inteligentes está dado por la cultura o en sí mismo por las personas. La tecnología cada vez está profundizando mucho más en la sociedad y poco a poco ha ido ganando terreno también a nivel rural. Mi recomendación es que básicamente se salgan de los esquemas tradicionales, que permitan que estas tecnologías nuevas lleguen a mejorar sus vidas, a mejorar sus empresas, a mejorar sus cultivos, y seguramente los resultados como sector y como país se van a dar prontamente. Cultivar es una práctica milenaria, pero con cada avance de las sociedades se van generando nuevas formas de hacerlo. Cada logro de la ciencia puede ser utilizado en diversos oficios y cada avance tecnológico puede servir para optimizar procesos. Hoy, por ejemplo, le abrimos la puerta a la cuarta revolución industrial y la agricultura no se ha quedado por fuera. Por eso muchos cultivadores se han adaptado al cambio y han sabido mezclar la sabiduría de siglos con todo lo que la tecnología tiene para ofrecer. Que hoy cultivos puedan llamarse inteligentes es posible gracias a personas que se atrevieron a pensar diferente y que pusieron la ciencia y la tecnología al servicio de la agricultura. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos.